Capítulo 3. ¿Cómo puedes recibir la unción? Una cosa de la que todos nosotros debemos darnos cuenta es que el ministerio es diferente a cualquier otro trabajo secular. En el mundo secular, muchas cosas son importantes para tener éxito. La Biblia dice que Zorobabel intentaba edificar el templo. Nosotros estamos intentando edificar la iglesia. Edificar la iglesia y edificar el templo son una misma cosa. Las instrucciones que se aplicaron a Zorobabel en Zacarías 4, versículo 6, también se aplican a nosotros. La Biblia está dejando claro que la iglesia no será edificada con cualquier tipo de poder. La iglesia será edificada con el poder del Espíritu Santo. Fin de la historia. Hay personas que me ven y dicen, está teniendo éxito porque tiene estudios. Pero no es con el poder de los estudios. Hay personas con estudios que tienen un ministerio cuyas iglesias no han alcanzado la altura de un punado de frijoles. No es por los estudios, es por la unción. El pastor guapo. Leí un artículo en el periódico que decía, el pastor de la iglesia es tan guapo que por esta razón tantas jóvenes van allí. Pero yo sé que hay pastores que no son guapos per se, cuyos ministerios han crecido hasta llegar a miles. Aún así, otros dicen, es su formación. Es la ubicación de la iglesia. Es la riqueza de los miembros. Es la música emocionante. Son los instrumentos. todos tratan de dar una razón por la que algo sí funciona o no. Hay pastores que me han dicho, Tú tienes las estrategias. piensan que tengo muchas tácticas ocultas que hacen que mi ministerio funcione. Algunas personas creen que soy un administrador experto, que es así como las cosas están funcionando. En este capítulo, te presentaré el factor más importante que hará que emprendas y logres algo sustancial para Dios. Creo en la preparación, creo en la administración, creo en las estrategias, pero por encima de todo, he llegado a la conclusión a la que el profeta Zacarías llegó. No es con ningún tipo de ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Este espíritu es lo mismo que la unción. La Biblia dice en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. En esta escritura verás que la esencia con la que Dios ungió a Jesucristo era el Espíritu Santo. Por consiguiente, podemos concluir que la unción es el Espíritu Santo. Necesitamos unción para hacer la obra. El ministerio no es algo humano o natural. En cuanto todos los ministerios capten esto en sus mentes, será lo mejor para ellos. Cuando veas un ministro con éxito, mira más allá de lo físico y ve en el ámbito del espíritu. Observa la unción obrando. Sobre esa persona hay una capa invisible que le permite tener éxito en lo que está haciendo. Ese manto invisible es lo que yo llamo la unción. Esto explica por qué algunas personas tienen éxito y otras no. También explica por qué algunas personas tienen mayores grados de éxito bajo exactamente las mismas circunstancias. Un pastor no puede supervisar una iglesia muy grande, a menos que tenga la unción para hacerlo. He estado en el ministerio durante casi 20 años y sé por la palabra y por mi experiencia que es con la unción y con nada más. Jesús le dijo a Pilato que todo el poder que Pilato poseía era el que Dios le había permitido tener. Nadie puede tener poder a menos que Dios se lo dé. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Juan 19, versículo 11 en la Nueva Versión Internacional. Creo que Dios elige personas y específicamente las unge para cumplir ciertos propósitos. Cuando miro hacia atrás en mi vida, puedo darme cuenta de que fui especialmente ungido para hacer lo que estoy haciendo. Esto es diferente a una llenura del Espíritu Santo innata que todo cristiano tiene. En vista de que la unción es tan importante, debemos preguntarnos, ¿cómo se obtiene este ingrediente vital? Es muy importante darnos cuenta de que la unción no se enseña, se alcanza. ¿Cómo viene a una persona este ingrediente especial? ¿Es algo que todos nosotros podemos tener? ¿O está reservado para unas cuantas personas especiales? Dios es quien introduce la unción en la tierra. Lo hace a su manera y en su soberanía.
He observado diferentes formas mediante las cuales la unción es liberada en la tierra. 8 formas distintas en las que la unción es liberada. 1. Unción transferida al término de una vida. En este tipo de transferencia, la vida de un hombre de Dios llega a su término y su unción es transferida a alguien más. La persona que recibe la unción generalmente comienza a ministrar después de la muerte de la vasija originalmente ungida. Josué es un buen ejemplo de esto. Josué fue ungido para dirigir al pueblo de Israel después de que la vida de Moisés llegó a su término. Una unción transferida es algo que se mueve de una persona a otra. Esta unción ocurre cuando un hombre de Dios muere o sale del escenario. Entonces, su manto cae directamente sobre alguien más. La salida de escenario de Elías dio por resultado que la unción que tuvo en vida fuera transferida a Eliseo. Esto dio por resultado que la misma unción estuviera presente en la tierra, pero operando mediante otro ser humano. A Dios le importa terminar su obra y usará cualquier vasija que esté disponible. A esto yo le llamo transferencia al término de una vida, porque la muerte termina con la vida y el ministerio de un hombre, y la unción es transferida a otro. Esto también sucedió bajo el ministerio de Jesús. Tan pronto como Cristo salió del escenario, la unción que operó a través de él mientras estuvo en la tierra, empezó a funcionar mediante sus discípulos, y las personas estaban asombradas. La única explicación que podían dar para el nuevo carisma de Pedro y Juan era su asociación con Cristo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4, versículo 13. 2. Unción transferida en vida. El siguiente tipo de transferencia es la unción transferida en vida. En este caso, la unción de un hombre de Dios es transferida a alguien más mientras éste tiene vida. Un hombre de Dios que tiene la bendición de una vida prolongada puede ver la unción de su vida obrando en otros. Por ejemplo, la unción salió de Saúl y fue reemplazada por un espíritu maligno. Mientras tanto, su sucesor, David, fue ungido mientras Saúl seguía con vida. Saúl vio que otro hombre tenía la unción para ser rey y tuvo miedo de él. Esto es un acontecimiento común en el ministerio. Incluso el profeta Samuel tuvo miedo de ungir a David mientras Saúl seguía con vida, porque sabía que esto provocaría muchos celos y odio. Dijo Jehová a Samuel: «Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey». Y dijo Samuel: «¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría». Primera de Samuel 16, versículos 1 y 2. Algunos hombres de Dios más viejos pueden ver que su unción los dejó y se movió a otra persona. Esto algunas veces conduce a que el hombre de Dios más viejo luche contra el más joven, en quien ve la unción. ¿Has visto esto en tu ciudad? Los hombres de Dios, viejos e inseguros, luchan para conservar su posición mientras Dios obra mediante otros. Dios permitió a Saúl luchar contra David con el fin de probar el carácter de David. Todas las cosas definitivamente ayudan a bien a los que son llamados. 3. Unción compartida. Esta es cuando Dios toma la unción que está sobre un hombre y al mismo tiempo la comparte con varias personas más. Observarás a varios hombres de Dios de la misma época operando de una manera similar. En los tiempos de la Biblia, varios de los profetas vivieron y profetizaron por el mismo tiempo. Por ejemplo, Dios tomó de la unción que estaba sobre Moisés y la compartió con 70 personas. Reúneme 70 varones de los ancianos, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Números 11, versículos 16 al 17. Los 70 hombres fueron ungidos, compartieron la unción de Moisés y cumplieron con la voluntad de Dios. Yo he visto la unción de mi vida compartida con muchos de mis pastores. Puedo verlos operando bajo la misma unción. Los he observado alcanzar la unción. 4. Transferencia de unción modificada. El siguiente tipo de transferencia de unción
Es lo que yo llamo una transferencia de unción modificada. En este caso, la unción se transfiere de un individuo a otro, pero se modifica en el proceso. En un caso de este tipo, es probable que el receptor de la unción sea en el ministerio notablemente diferente a la persona de quien la unción fue transferida. Un ejemplo de esto puede verse bajo los ministerios de Moisés y de Josué. Fue Moisés quien puso sus manos sobre Josué e impartió el Espíritu, la unción. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Deuteronomio 34, versículo 9. Básicamente, Josué fue ungido para entrar en batallas y tomar tierras nuevas, mientras que Moisés no conquistó tierras nuevas. Sin embargo, se puede ver una similitud entre Moisés y Josué. Josué cruzó el río Jordán, usando la unción para cruzar el Mar Rojo, que había recibido de Moisés, y gobernó al pueblo con la autoridad de Moisés. Pero aparte de eso, y de unos cuantos sucesos más, Josué fue bastante diferente a Moisés. 5. Transferencia de unción menguada. La transferencia de una unción menguada ocurre cuando la unción de una persona se pasa a otra, pero se reduce en su fuerza y gloria. Con frecuencia es la forma que Dios tiene para desvanecer un ministerio en particular. Verás un ejemplo claro de esto bajo los ministerios del rey David y del rey Salomón. La unción real de David se transfirió a su hijo Salomón y luego a Rehoboam y a Jeroboam. Los hijos de Salomón no tuvieron la gracia de Dios en sus vidas para gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Ni siquiera podemos recordar los nombres de los demás reyes que vivieron después de Salomón. Esto es porque la unción real se fue desvaneciendo a medida que los años pasaron. Antes de que Salomón muriera, Dios le mostró que la unción sobre su hijo Rehoboam se disminuiría grandemente. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, Rehoboam, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu. Primera de Reyes 11, versículos 35 al 36. De manera similar, algunas universidades en Estados Unidos comenzaron como instituciones cristianas con una visión cristiana. Hoy en día, ni siquiera hay vestigios de cristiandad en algunas de esas universidades. La unción inicial es disminuida. 6. Transferencia de unción aumentada. Esto es cuando la transferencia de la unción de una persona a otra aumenta de grado. Por ejemplo, Eliseo tuvo el doble de la unción que Elías tenía, e hizo el doble de milagros. Este tipo de transferencia de unción es inusual. En el siguiente versículo, observarás que Elías le dijo a Eliseo que había pedido una cosa difícil. Se refería a tener una transferencia de unción aumentada. Él le dijo, «Cosa difícil has pedido». Segunda de Reyes 2, versículo 10. 7. Unción antigua reintroducida. Este tipo de transferencia de unción puede verse en el caso de Juan el Bautista y Elías. Dios decidió reintroducir la unción de Elías en un hombre llamado Juan el Bautista. Esto es porque Dios estaba haciendo una obra que necesitaba un ministerio dramático como el de Elías. Y si queréis recibirlo, el Juan es aquel Elías que había de venir. Mateo 11, versículo 14. Yo creo que algunas de las unciones apostólicas y proféticas de la iglesia primitiva están siendo reintroducidas en la iglesia de este tiempo. Por consiguiente, hay un resurgimiento de lo milagroso y lo profético. Hay iglesias mucho más grandes, con ministros que predican a 3,000 y a 5,000 miembros, como lo hizo Pedro en el libro de los Hechos. La Biblia predice que 2 profetas con una unción peculiar se levantarán en los últimos días para retar al anticristo, y que estos 2 profetas harán ciertas cosas. Una mirada más cercana al ministerio de estos 2 profetas de los últimos días revela una gran similitud entre sus unciones y las de Moisés y Elías. Una vez más, el principio de la unción reintroducida está obrando. Estos 2 profetas tendrán poder para hacer bajar fuego del cielo. También tendrán poder sobre el clima para evitar que llueva durante 3 años y medio. Esto suena mucho a Elías.
La Biblia también dice que tendrán poder para convertir agua en sangre y para ordenar que aparezcan plagas en distintos lugares. Una vez más esto suena a la unción que estaba sobre Moisés. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis 11, versículos 3 al 6. Nuevamente parece que Dios está reintroduciendo una unción antigua con el fin de realizar un trabajo vital. La unción en la vida de Moisés fue introducida para luchar contra un faraón déspota y represivo. La unción en la vida de Elías contendió con uno de los reyes de Israel más detestables e incorregibles, Acab. En cuanto al anticristo, uno de los hombres más tiránicos y malvados de los que habla la Biblia, necesitará ser derrotado de manera contundente, mediante una combinación de estas 2 unciones fuertes. Quizá el anticristo mismo tendrá la combinación de los espíritus malignos que obraron a través de ambos reyes, Acab y Faraón. En este estudio aprenderás que Dios hace cosas específicas por razones específicas. Es posible que tú quieras un ministerio milagroso para impresionar a las personas, pero Dios quiere cumplir su propósito. Posiblemente no quiera que hagas ningún milagro. Es posible que todo lo que Él quiera que tú hagas sea enseñar su palabra. Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero cumplió con su ministerio. Preparó el camino para Cristo. Al respecto, Jesús dijo que Juan el Bautista fue el profeta mayor. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11, versículo 11. Solamente puedes alinearte con el propósito de Dios. Él no hará nada fuera de su propósito. Cuando cumplas el propósito de Dios para tu vida, Jesús te llamará grande. Descubre el propósito de Dios y fluye en él. Al final, es el propósito de Dios el que será alcanzado, y no el tuyo. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 14, versículos 26 al 27. 8. Una unción nueva y original. En este caso, una persona entra en escena y Dios la unge para hacer cosas nuevas. Esto no es muy común. Un estudio de la Biblia te mostrará que Dios raramente introduce una unción nueva y original, y que la forma más común mediante la cual Dios introduce una unción es a través de la gente. Elías Tisbita es alguien que apareció con lo que yo creo era una unción nueva y original. Otras 2 personas, Eliseo y Juan el Bautista, operaron con la misma unción que estuvo en Elías. La diferencia era que Elías caminó con una unción nueva y original. Eliseo caminó con una unción transferida que fue aumentada. Y Juan el Bautista caminó con una unción reintroducida.